Buenas tardes, hermanas y hermanos, a todos ustedes que desde sus hogares sintonizan junto con nosotros para clamar al Señor, para invocar al Señor, para oír su palabra, para orar los unos por los otros, para recordar que en el Señor encontramos el aliento, la fuerza, el dinamismo para seguir peregrinando inclusive en los y en las situaciones difíciles de la vida. No dejamos de instantes para orar por todos ustedes, por todas aquellas personas que experimentan dolor en su cuerpo y en su espíritu, por nuestros hermanos que en estos momentos también sienten y experimentan el aguijón de la enfermedad, estos virus que a todos nos ha conmovido y nos ha llevado también a reflexionar, a despertar, a situarnos ante el otro y ante la vida, ante nosotros mismos y ante Dios de una manera distinta. Hay una realidad que ronda en mi corazón, que me rodea mis entrañas y que ahora en esta etapa, en esta hora de la vida, se ha despertado con mayor énfasis. Y es precisamente eso lo que quisiera junto con ustedes meditar en esta tarde, al caer ya la jornada, en el ocaso de este día. Creo yo que los acontecimientos límites de la vida esconden dentro de sí posibilidades, dentro de sí caminos que se nos abren. Los acontecimientos dolorosos de la vida tienen también, a riesgo de reiterar, dentro de sí luces y que nos permiten reorientarnos en la vida. Quisiera con ustedes meditar en esta noche entonces un asunto que viene permeando y que en estos días se ha levantado a la superficie de la conciencia, y es precisamente caer en la cuenta que los hombres no somos islas. Los seres humanos no somos unos islotes nosotros. Islas en sí mismo lo que nos revelan es una realidad incomunicada. Hay acontecimientos en la vida que nos abren profundamente al hermano, que nos vuelven mucho más sensibles al otro, que nos llevan a movernos hacia el prójimo, que nos invitan como a salir de nosotros mismos. Suele decir salir del propio confort, de la propia zona de seguridad, del propio aislamiento para vincularnos con el hermano. A lo largo de estos días hemos dejado de oír expresiones como aislamiento, estamos encerrados, no podemos salir. Y es precisamente esto también lo que me ha llevado, ha despertado en mí, me ha permitido tomar conciencia que los hombres y las mujeres, las personas humanas, no somos unos entes aislados entre sí. La persona humana está hondamente implicada. De ello nos va Jesús. No somos realidades distantes, separadas. Nos estamos tejiendo, entrelazando, implicando continuamente en la vida.
Las islas precisamente nos hablan de un modo de ser contrario a aquello que acabamos de decir. Permanecen aisladas, no se tocan, no se abren a los otros, están herméticamente cerradas a modo de un bloque. Insensible es la isla, establece distancias, agudiza las fronteras, permite entonces que los unos con los otros se encuentren. Los hombres no somos islas. El ser humano no es una isla. Estas siempre permanecen escondidas, no salen de sí. Están como enconchadas en su propia atmósfera. Lo que me ha llevado a mí a meditar estos días de recogimiento en el corazón de la comunidad es precisamente a caer en la cuenta que esto no es una manera de abonar el individualismo y el aislamiento mutuo, sino todo lo contrario, la posibilidad para caer en la cuenta que uno existe con los otros, uno no existe sin los otros. Jesús en ese mismo orden de ideas nos recordará y de manera apremiante la necesidad de amar a Dios con todo el corazón, pero también de la misma manera al prójimo, como uno se ama a sí mismo. Las islas están cercadas dentro de sí, agudizan, decíamos, las distancias. Es una paradoja, por no decir un contrasentido, que en un contexto en donde nos movemos, donde las redes sociales tejen la historia de cabo a rabo, precisamente se haya cultivado un desaforado individualismo y aislamiento patológico. El hombre no es una isla. Es decir, estamos llamados a movernos hacia nuestros hermanos. Estos días yo creo que ha suscitado en nosotros un profundo despertar hacia la compasión. Hay acontecimientos, límites en la vida, situaciones difíciles que saben eclosionar en nosotros, es decir, sacar desde dentro de nosotros situaciones nuevas, realidades nuevas, miradas nuevas, experiencias que estaban como congeladas. Estos acontecimientos lo que nos llevan es a despertar, a renovar la misericordia y la compasión. Las islas viven enconchadas, encerradas en su propia autoconciencia. No tienen ojos para los demás. Están cerradas. Por eso no oyen el clamor del prójimo. No oyen el clamor y la súplica del hermano. Y si algo se ha desbordado en estos días, es precisamente el clamor y la súplica que brota de lo más entrañable del ser humano. No somos islas, no estamos separados egoístamente los unos de los otros. El individualismo es un mito manipulado por las distintas ideológicas
que ahora mismo caemos en la cuenta que son insostenibles. El mundo es una red, y una red donde nos implicamos todos, una red donde todos nos subimos en la barca de la historia y llamados estamos a construir juntos humanidad, a construir juntos la cultura de la vida, a sembrar juntos la esperanza. Las islas permanecen en una indiferencia total a lo que acontece en el mundo, a lo que acontece en la historia, cerradas en su propia mezquindad, encerradas en sus propias trincheras. Jesús nos invita a salir. Curiosamente, y hay que decirlo en este drama que estamos viviendo, en este dolor y en esta conmoción que nos envuelve, Jesús nos invita a implicarnos con el otro, a comprometernos profundamente con el clamor y la súplica del hermano. Lo contrario al aislamiento es la alteridad. No son días para permanecer aislados los unos de los otros, para encerrarnos en nuestros propios temores, para enconcharnos en nuestras propias trincheras. Todo lo contrario, son días para, en el silencio del hogar, tender las manos, para abrir la conciencia, para abrir el corazón, para abrir los labios, para abrir la mirada, para abrirnos en definitiva, porque lo que no se abre se muere. Las rosas y la naturaleza, el cosmos en su majestuosidad, precisamente nos revela ese misterio también. Todo ella está en función de lo otro, de lo distinto de sí. Bellamente la rosa se abre y en la medida que se abre, deja percibir su aroma, deja contemplar su belleza. Esto es todo lo contrario a permanecer aislados, a permanecer encerrados. Son días, yo creo, no para cerrar el corazón, sino para abrir la vida. Y eso significa remover la confianza, sacar de dentro de nosotros mismos todo lo que hay de bello, todo lo que hay de hermoso, todo lo que a lo mejor estuvo congelado o arrinconado. Lo contrario al aislamiento, y de ello hemos de hacer eco nosotros, humanidad, es la alteridad. Y la alteridad es tener ojos para los otros. Es moverte como tu papá o mamá te mueves desinteresadamente al encuentro de tus hijos y de los seres queridos. Es entonces, a riesgo de reiterar, salir de la propia concha, ir más allá de uno mismo. Es lo que en estos días personalmente en mí ha estado resonando, rondando y merodeando los rincones del corazón y de la conciencia. Estos acontecimientos lo que hacen es sacudir al ser humano, movernos el piso, remover la tierra fértil que somos, de tal modo que vuelva a brotar la compasión, de tal modo que en el mundo vuelva a transversar
la ternura y la misericordia. Son acontecimientos que nos abren los ojos al prójimo, que nos permiten caer en la cuenta que no somos islas, que el dolor y la alegría del hermano me incumben, que estamos llamados a responsabilizarnos los unos de los otros, a no mirarnos como un obstáculo, como una piedra que bloquea el genuino y más íntimo de la persona humana. Las islas no se miran, tampoco se abrazan, tampoco se tocan. Son tan egoístas que todo lo guardan para sí, tan mezquinas que únicamente existen para sí, viven para sí mismas. Y si algo creo yo que Dios nos habla en medio de este dolor de la humanidad, es que uno está llamado, tú y yo, a vivir ya no únicamente para nosotros mismos, que estoy llamado a vivir no para mí mismo de manera mezquina, sino vivir para los otros, donando y entregando lo mejor de sí, contagiando a los otros de esperanza, contagiando a tu familia de ilusiones, contagiando a los otros de amor, saturando a los otros de ternura. No somos islas, no existimos a modo de un bloque cerrado, enclaustrados dentro de una caja. Fíjense ustedes lo que sucede cuando no nos implicamos, lo que sucede cuando cada uno se retira a vivir en sí mismo. La humanidad colapsa. No somos islas, nos estamos tejiendo. El hombre es palabra, y es palabra que comunica continuamente. Podemos permanecer atrincheradas. Jesús nos sale al encuentro en esta tarde y nos recuerda en ese orden de ideas que si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, es decir, sale de sí mismo, va más allá de sí mismo, tiende sus brazos y su corazón, abre sus oídos y su mirada al prójimo. Eso es morir al propio egoísmo. Eso es morir a la búsqueda de sus propios intereses. En la medida que el hombre sale de sí mismo, se volca hacia el prójimo, abraza y toca al hermano, se vuelve fecundo. Pero si se aísla egoístamente en la trinchera y en las fronteras de su corazón, sin más, muere, se asfixia. Y si se asfixia, colapsa. Hermanos, hermanas, esto precisamente es lo que ha estado dándome vueltas a lo largo de estos días en lo más hondo del corazón. No estamos en periodo de aislamiento, sino de descubrimiento. No estamos en un instante de encerramiento, sino en la posibilidad para salir de los cercos limitados de la autoconciencia, para salir de las fronteras y de los límites del propio psiquismo,
para ir más allá de nosotros mismos, para abrirnos con esperanza también hacia el Señor. Lo contrario a la isla que permanece cerrada, que no da nada de sí, que congela su vida, es precisamente estar abiertos a nosotros mismos, abiertos a tu hermano, a aquel que comparte contigo lo más íntimo de su vida, pero sobre todo abiertos al misterio de Dios, abiertos al Señor, porosos a su presencia. Que el Señor nos permita, y eso es lo que le pedimos en esta tarde, noche, que nos permita abrir la vida, que nos permita aperturar la existencia. Son días, hermanos, en medio del dolor, lo decíamos, las situaciones difíciles, a veces son las grandes maestras, si las miramos con ternura, con delicadeza y con finura de espíritu y de alma. Grandes maestras porque sacan miradas nuevas, porque transforman el modo de estar en el mundo, porque nos renuevan el corazón, porque nos permiten visualizar lo verdaderamente esencial. Los momentos oscuros, los desiertos oscuros de la vida esconden una gran verdad, y esto es lo que nos ayudó a entender San Juan de la Cruz, que cuando la noche está más oscura, próximo está el amanecer, cerca está el día, acariciándonos está el alborear de la jornada, llegando está el sol que nace de lo alto. Yo sí quisiera invitarles a abandonarnos en el Señor, a no perder nuestra confianza en Él, a no diluir del todo las esperanzas, a no claudicar en ese propósito de ser artífices de vida, de ser tú y yo constructor de sueños, de esperanzas y de humanidad, de posibilitarle al Dios de la vida que a través de nosotros, abriéndose a los hermanos. Dios no es una isla, y eso es lo que quería tocar también en esta noche. El Señor no es una isla replegado dentro de su propia felicidad, replegado dentro de su propia plenitud. El Señor no es una isla mezquina que busca únicamente su propia salvación, por decirlo figurativamente. No es una isla, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Las islas no permanecen con nosotros. Las islas son expertas en dar la espalda, en mostrarse frente al otro con una indiferencia radical. Dios, el Dios que nos reveló, nuestro adorable Jesús, el Verbo encarnado del Padre, la luz del mundo, el pan que sacia la humanidad, la resurrección y la vida, el Dios que nos reveló el Señor, es el Emmanuel. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También en estos momentos donde nos sorprende la noche a la humanidad, yo estoy con ustedes. Es el Emmanuel,
el Dios que sale de sí, el Señor que tiene compasión de nosotros, aunque en muchas de las ocasiones no le logremos interpretar el paso de Dios por la historia. El Señor se implicó, entró y entra dentro del mundo. La humanidad no está abandonada, no estamos arrojados en el mundo, como de manera irónica lo dijo en su momento un gran pensador francés. La humanidad no está como vomitada en la historia. Dios está con nosotros, implicada en esa barca que se llama humanidad, tejiendo con nosotros salvación. Nos recuerda que la última palabra no tiene la muerte, que la palabra definitiva que se ha oído sobre la humanidad no es obscuridad. La última palabra es resurrección y es vida, es eterna presencia del Señor. Pidámosle al Señor eso, que nos permita descubrirle cercano, que nos permita descubrirle próximo a nosotros, a los dolientes de la historia, y que ese misterio nos ayude también a nosotros a aproximarnos los unos a los otros, a acortar las distancias, a unir las fronteras que han separado las islas. Ese es el riesgo que vivimos en nuestros tejidos sociales hoy mismo, el riesgo del aislamiento, de la indiferencia apática, de darnos las espaldas, de no abrirnos al clamor de tu hermano, a la súplica silente del prójimo, al llanto de mi hermano. Los hombres no somos islas, no existimos aisladamente, somos con los otros. La autosuficiencia arrogante es un mito insostenible, ideológicamente posicionado. No somos islas, somos hermanos, tejiendo juntos esta gran barca que se llama historia, que se llama humanidad. Quisiera leer un texto bíblico que nos ayuda a decantar mejor aquello que estamos diciendo. Dirá Jesús, apropiándose de las letras, de las palabras del profeta Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre él y que le ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Dios con nosotros, el Señor que se ha encarnado, que acogió el dolor del ser humano. Encarnarse significa entrar en la carne del otro, ir más allá de sí mismo y tocar la realidad más genuina y auténtica del hermano. Encarnarse significa salir de la propia frontera e ir al prójimo. Que ese modo de ser de Dios, que no existe fuera de nosotros, al margen de la historia, sino que ahí sucede
Ahí acontece en el hombre y en la mujer que llora, en el niño que ríe, en la rosa que se abre, en la melodía que la pronunciamos. Por ahí resuena el Espíritu de Dios. También en este momento de la vida es menester abrirnos a su misterio, abrirnos a su presencia, caer en la cuenta entonces, hermanas y hermanos, que nuestra vida existe en Él, que en Él nos movemos, que en Él somos y que en Él existimos. No es una isla el Señor, está con nosotros. Y en ese orden de ideas, pidámosle a Dios la finura de alma y de espíritu para tejernos los unos con los otros, a riesgo de reiterar, para sacar de nuevo, compasión y misericordia. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga sus vidas y que les permita alegrarse, llenarse de dicha en estos días donde entre familias se han abierto, donde empiezan a comunicarse desde adentro, donde empezamos a caer en la cuenta profundamente, que nos estamos tejiendo y que implicándonos estamos, por lo tanto, el buen Dios, el Emmanuel, el Señor con nosotros, el Dios con nosotros, siga llenándonos de confianza a lo largo de todos estos días. Dirá Teresa de Jesús, en estos tiempos recios es menester, es necesario, amigos y amigas fuertes de Dios, hombres y mujeres abiertos a su caricia, abiertos a su palabra, abiertos al prójimo, porque por allí también te habla, me habla, proclama Dios su palabra en esa palabra humana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.